Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros presentamos, Rey, a Diana Vélez, a Orlando Mejía, Kenny Torres, Patricia Quintero, Luzmila Zapata, Javier Castañeda, María Odila, Luis José Álvarez, Julie Ramírez, Gloria Cardona. Padre, en el nombre de Jesús, están pasando, Rey, por quebrantos de salud, Señor, les conoces, sabemos, Señor, que tienes el poder para sanar y para liberar, Señor. Hemos presentado a estos hombres y a estas mujeres delante de ti, Señor, creyendo que vas a obrar, Señor, que tu misericordia, tu favor se va a manifestar en sus vidas, Rey. Ten misericordia de ellos, Señor, de su espíritu, alma y cuerpo, y guárdales, Padre. En el nombre de Jesús presentamos la palabra, Señor, que tienes para nosotros en esta noche, Rey. Gracias por el alimento, Padre. Gracias por cuidar de nosotros, Rey. Nosotros nos disponemos, Señor, a oír tu palabra, a recibir tu palabra y a guardar tu palabra, Señor. Que tu palabra haga la obra en nosotros, Señor. Que tu palabra nos prepare para tu venida, Señor. Tú ya vienes, mi Rey, y necesitamos estar preparados para tu parucía, Señor, para tu venida. Padre, te hemos orado en el nombre de Jesús y bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Bueno, familia, lo que el Señor tiene para nosotros, el pan titula de esta manera: la iglesia que es arrebatada. ¿Cuántos queremos formar parte del arrebatamiento? ¿Y cuántos no queremos quedarnos para vivir lo que se le viene a esta tierra? Amén. Hay una iglesia que se está preparando para ese momento. Y nosotros hemos aprendido y tenemos el conocimiento que la iglesia de Filadelfia es figura de la iglesia que es arrebatada. Amén. Eso lo enseña el libro Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Allí se habla de la iglesia Filadelfia. Y Filadelfia significa amor fraternal. El amor, el amor, el amor. Amén. La iglesia número 6, Filadelfia. Y dos de las características que hacen que esa iglesia de Filadelfia sea arrebatada, o sea, sombra y figura de la iglesia que es arrebatada, es que guarda la fe y que no niega su nombre. Cuando uno lee los versos de ese capítulo y lo que escribe el apóstol Juan, porque es el apóstol Juan el que escribe las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, y dentro de esas 7 iglesias está la de Filadelfia, que es la que es arrebatada, amén. Ella guardó la fe y ella no negó su nombre. Entonces son dos características que forman parte de la iglesia que va a ser arrebatada, y es: guarda la fe, guarda su palabra, amén, y no niega su nombre. Y guardar su palabra es vivir su palabra, practicar su palabra. Y no negar su nombre es colocarlo a Él, es ponerlo a Él por encima de todo. Amén. Eso lo enseña el apóstol Juan. Pero cuando vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe 14 epístolas. Y 10 cartas o 10 epístolas de esas son a congregaciones, a iglesias. Y 4 son personales. 2 a Timoteo, la de Tito y la de Filemón. 4. 10 y 4, 14. 14 epístolas o 14 cartas escribió el apóstol Pablo. ¿Amén o no amén? Es 10 escribió a congregaciones. ¿A cuáles congregaciones? A la de Roma, a la de Corinto, a la de Galacia, a la de Éfeso, a la de Filipos, a la de Colosa, Tesalónica y a la de los Hebreos. A Corinto le escribió 12 epístolas
y a la de Tesalónica 2, para un total de 10 cartas. Amén. A congregación, a la iglesia propiamente. Pero a usted y a mí nos debería llamar la atención algo, y es cuando se refiere a la iglesia de Filipos. Cuando se refiere o cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipos o a los filipenses. Porque es que cuando Pablo le dice a los filipenses esto, mire lo que le dice el apóstol Pablo a los de Filipo. No se lo dice a ninguna otra congregación, se lo dice a ellos. Filipenses capítulo 1, verso 6, versión Biblia de las Américas. Estando convencido. Ahí el apóstol Pablo, mire lo que le dice a los de Filipo. Estando convencido, ese convencido es seguro, persuadido, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Filipenses, estoy convencido que la obra que se comenzó en ustedes va a ser perfeccionada. No se lo dice a ninguna otra congregación. No se lo dice a ninguna. ¿Por qué se lo dice a los de Filipos? Amén. Porque mire lo que le dice a la iglesia de Gálatas. Mire estas dos versiones, Galacia o Gálatas, Biblia de las Américas. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Mire cómo dice traducción lenguaje actual, capítulo 4, verso 11. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. ¿Tremendo o no es tremendo lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia o a los Gálatas? Muy diferente a lo que le dice a la iglesia de Filipo. Y mira lo que le dice a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20. Biblia de las Américas. Porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que sois lo que no deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Amén. El apóstol Pablo llega y establece esta iglesia en Corinto. Le escribe 2 epístolas. Y en la segunda epístola le dice: porque me temo que cuando yo vaya, no los encuentre como yo deseo, no estén como yo deseo, pero también que no sea para ustedes lo que yo deseo. Amén. Y mire que lo podemos aplicar de esta manera o verlo desde este ángulo. Pablo establece esa iglesia en Corinto. Deja la doctrina sembrada, deja la palabra sembrada. Amén. Y se va. Cristo viene y establece su iglesia. Deja su doctrina, deja la palabra sembrada en los corazones. Amén. Establece su iglesia y se va. Y Él vuelve. Él dijo que iba a volver. Él se va a manifestar. ¿Será que va a hallar o va a encontrar en nosotros lo que Él desea? Lo que Él desea encontrar en nosotros, Cristo lo va a hallar, lo va a encontrar. Porque si hay un deseo en el corazón de nuestro Señor, es encontrarnos listos. Pero mire el apóstol Pablo: me temo. Y ahora le dice: y yo soy lo que ustedes desean. Entonces, Cristo es lo que más deseamos nosotros. Cristo es lo que más desean nuestros corazones. ¿O qué deseamos? ¿Cuáles son nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros proyectos para el 2024? Más trabajo, más dinero, viajar y ganar euros, viajar para ganar dólares. ¿Cuáles son nuestros planes, nuestros deseos? O nuestro deseo es estar preparados
para cuando Él venga. Porque ese era el deseo del apóstol Pablo, que la iglesia de Corinto estuviera preparada, estuviera en orden. Porque es que mire lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto: pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Eso era lo que había en la iglesia de Corinto. ¿Será que en la iglesia actual hay estas cosas? Yo creo que sí. Pleitos, hay pleitos entre hermanos, celos, envidias, que celos habla de envidias, celos, enojos, rivalidades. ¿Quién predica mejor? ¿Quién danza mejor? ¿Quién canta mejor? Nosotros no estamos llamados para eso. Difamaciones, chismes, arrogancia, hablando de orgullo, hablando de altivez y desórdenes. Amén. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia o de Gálatas y a la iglesia de Corinto. Tremendo, ¿no? Muy diferente a lo que le dice a la iglesia de Filipos. Muy diferente. Filipos, estoy convencido, filipenses, esa obra que se comenzó en ustedes va a ser perfeccionada. Pero aquí la iglesia de Gálatas y la iglesia de Corinto estaba estorbando la obra del Señor. Estaban estorbando la obra de Dios, la obra que está haciendo el Espíritu Santo y sus 5 ministerios. Amén. Estas dos congregaciones estaban poniendo estorbo, colocando estorbo para que la obra se desarrollara. Es más, la iglesia de Gálatas comenzó en el Espíritu, dice la palabra, y terminó en la carne. Comenzó en la gracia, terminó en la ley. O sea que esta iglesia lo que hizo fue apostatar. Allí hubo una apostasía. En la iglesia de Gálatas hubo una apostasía. Cayeron de la gracia, negaron la gracia y se fueron a las obras, a la ley de Moisés. Amén. Y mire lo que significa la palabra apostasía. La palabra apostasía es apartarse, es deserción, es revuelta. Y revuelta es rebelión. Se rebelaron. Se le rebelaron al apóstol Pablo. Y rebelársele al apóstol Pablo es rebelársele ¿a quién? A Dios mismo. Rebelársele al ministro es rebelársele a Dios mismo. Amén. Se rebelaron, cayeron de la gracia, apostataron, deserción. Me llama la atención esta palabra, este significado de apostasía, deserción. Y esa palabra deserción, ¿sabe dónde se usa? O comúnmente se usa en el ejército. Cuando nosotros llegamos a Cristo, y eso lo enseña el apóstol Pablo a Timoteo, empezamos a militar en la milicia, en el ejército del Señor. Pero aquí hubo una deserción, se apartaron, dejaron todo. Amén. Apostataron, renunciaron a la gracia, que es el perdón. Y volvieron a la ley, a las obras de la ley, a sacrificar cordero. Cuando hay un solo cordero que fue sacrificado para siempre y por todos. Y ese cordero lo que hace es quitar el pecado, no borrar el pecado. Amén. Quitar el pecado, no borrarlo. Amén. Y el apóstol Pablo, si hay alguien que enseña la apostasía, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que enseña la doctrina del arrebatamiento, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo a los de Tesalónica, en el capítulo 2, verso 3, segunda de Tesalónica, les habla de que cuando se manifieste Cristo va a acontecer algo. Y es una apostasía generalizada, apostasía.
Y esa palabra allí aparece otra vez en el libro de Hechos capítulo 21, verso 21, apostasía. La misma palabra que aparece en Tesalónica aparece en el libro de Hechos capítulo 21. Y el que se expresa allí es el apóstol Pablo. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque podemos apostatar de la ley o podemos apostatar de la gracia, o se puede también dejar todo. Gálatas apostataron de la gracia, dejaron la gracia a un lado y tomaron la ley, le dieron la espalda a la gracia y recibieron la ley. Pero hay quienes aceptan la gracia y rechazan la ley, y no podemos hacer eso. Es la ley y la gracia. Vivimos bajo la gracia. La gracia habla del perdón, la gracia habla de salvación, amén. Pero la ley, dice el apóstol Pablo en carta a los Romanos, que la ley es santa, que la ley es justa, santa y buena. Entonces nosotros no podemos dejar la ley a un lado y solo tomar la gracia. Solo perdón y salvación, solo perdón y salvación. No, tenemos que aceptar su ley, sus mandamientos, su mandato, porque la ley nos hace ver en qué estamos fallando. La ley nos hace ver que delante de Él somos malos, somos pecadores, pero que su gracia nos perdona y nos salva. Entonces tenemos que recibir la ley y recibir su gracia. Amén. Hay sectas que viven solo en la gracia y permiten pecar y pecar y pecar y pecar, porque como la gracia perdona y la ley, ¿qué? Que la ley habla de juicio, la ley habla de sentencia. ¿Amén o no amén? Amén. Habla de eso. Recibamos la ley, recibamos el Antiguo Testamento y recibamos el Nuevo Testamento. Recibamos su ley y su gracia. Aceptemos su ley y aceptemos su gracia. Amén. Y mire que son 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Porque puede haber una apostasía reversible o una apostasía irreversible. Puede haber una apostasía irreversible. Puede haber una apostasía reversible. O sea, se puede apostatar y no venir un arrepentimiento, pero se puede apostatar y venir un arrepentimiento. Por eso 2 de Pedro capítulo 3 dice que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Amén. Y ese ejemplo en apostasía irreversible y apostasía reversible lo vemos en Judas y en Pedro. Judas Iscariote, la traición de Judas Iscariote. Amén. Iscariote viene o se deriva de una palabra griega que es sicarios y significa asesino. Amén. Y la negación de Pedro. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Amén. Ahora, ¿por qué lo traicionó Judas Iscariote? Por dinero. ¿Por qué lo negó Pedro? Por miedo. Entonces hay 2 cosas que pueden hacer, influenciar en el cristiano para apostatar: el dinero o el miedo. Amén. Judas Iscariote no se arrepintió. Él no se arrepintió y sabemos cómo terminó él. De hecho dice y enseña la palabra de que él lo negoció con el Sanedrín. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de ello. Por 30 monedas de plata negoció Judas a nuestro Señor Jesucristo. Y no es coincidencia que en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 37, Judá es el que negocia a José, y José en hebreo es Yeshua. ¿Por cuántas monedas? Por 20 monedas de plata. Amén. Judas
en griego es alabanza, y Judá en hebreo, alabanza. Y 20 sobre 30, ¿cuánto da? Punto 666. O sea, Judas estaba bajo la influencia ¿de quién? Del mismísimo Satanás, del mismísimo diablo. Amén. Y Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Pedro se vio acosado en el patio del sumo sacerdote Anás. Allí empezaron a señalarlo y a decirle que era uno de ellos. Y Cristo Jesús le había profetizado a Pedro: Pedro, antes de que me niegues 3 veces, el gallo ha cantado 2. 2 veces. Y 2 sobre 3, ¿cuánto da? Punto 666. Pedro estaba bajo la influencia del miedo, y el miedo no es de Dios. Quien influye o quien influencia para que haya miedo, si no está en nosotros, en nuestros corazones, es el mismísimo diablo. Amén. Él estaba bajo la influencia, pero Pedro reaccionó y se arrepintió de su negación. Él se arrepintió, hubo un verdadero arrepentimiento. Amén. Allí hubo una apostasía reversible, lo que no aconteció con Judas Iscariote. Después de haber apostasía reversible e irreversible. Amén. El hijo pródigo. Miremos esto antes de esta cita bíblica, que me llamó mucho la atención esta imagen. Si ven, es un corazón, es dinero formando un corazón. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es amor al dinero. Eso le pasó a Judas. Fue desviado de la verdad, sacado de la verdad. ¿Por qué? Por amor al dinero. Si hay amor al dinero en nuestros corazones, que Dios nos haga libre de esos. Amén. Y si no, que Dios nos guarde y nos libre de poner nuestros corazones en el dinero, porque eso nos va a hacer apostatar. Eso aconteció con Judas. Se perdió. El amor al dinero puede hacer que nos perdamos. Amén. Mire el hijo pródigo. El hijo pródigo se rebeló, salió de su casa, le dio la espalda a su padre. Amén. Y se fue al mundo, a la posilga. Él apostató, porque él se rebeló. Él salió de su cobertura, su padre, de la casa, y fue al mundo. Amén. ¿Y cómo terminó el hijo pródigo? Llevado, mal. Nadie que se salga de los caminos del Señor termina bien. Nadie. Pero mire que allí en Lucas 15, eso está narrado desde el verso 11 hasta el 32, en el verso 16, dice que el hijo pródigo deseó comer las algarrobas, o sea, el alimento de los cerdos. Pero me llama la atención es que dice, y nadie le dio. O sea, él no las tomó, él las pedía, porque ahí dice, y nadie le dio algarrobas, que era el alimento de los cerdos. Y sabemos que el cerdo es figura de un animal ¿qué? Inmundo. ¿Por qué no le dieron de comer al hijo pródigo? El hijo pródigo bebía con toda seguridad de que él se desordenó en el mundo y comió lo que quiso. Comió todo lo que el mundo le ofreció, lo comió. Pero llegó al punto ya, algarrobas, que es el alimento de los cerdos. Donde el hijo pródigo coma algarrobas, se queda. Se convierte en una apostasía irreversible. Lo tremendo es que nadie le quiso dar. ¿Por quién fue guardado el hijo pródigo? ¿Por quién? O sea, ¿a quién guarda afuera el Señor? A los hijos pródigos.
O sea, el Señor guarda. Hay hijos pródigos, cantidad de hijos pródigos allá afuera, revolcándose en el mundo. Pero hay un alimento. Hay un alimento que puede hacer que ellos apostaten definitivamente. Pero Dios los está guardando de que ellos prueben ese alimento y sean guardados para que regresen a la casa del Señor. Amén. Gloria al Rey. Donde el hijo pródigo coma esas algarrobas, se convierte en cerdo espiritualmente hablando. Y la característica del cerdo es que no puede mirar al cielo. El cerdo no puede mirar al cielo. El cerdo siempre es con su mirada en la tierra. En la tierra. Por eso uno de los nombres que recibe es cabeciagachado. Amén, así es. Se hubiera convertido en un cerdo. Se hubiera convertido en apostasía irreversible. Allá afuera hay alimentos. Hay alimentos peligrosos que pueden hacer que las hijas y los hijos de Dios apostaten definitivamente. La Biblia dice, o servimos la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Son dos dietas diferentes. Son dos bandejas diferentes. Son alimentos muy diferentes. El alimento celestial es muy diferente al alimento terrenal. Amén. El alimento celestial nos fortalece espiritualmente. El alimento que ofrece allá afuera el mundo nos mata espiritualmente hablando. Estoy hablando de alimento, rumba, droga, sexo. No estoy hablando del alimento natural. ¿Me estoy dando a entender? Hay alimentos allá afuera que son demasiado peligrosos. El hijo pródigo fue guardado. Él fue guardado. Y él reaccionó. Y se arrepintió. Porque eso hace una apostasía reversible que lleva al arrepentimiento. Pedro se arrepintió. El hijo pródigo se arrepintió. Amén. Usted y yo éramos hijos pródigos, hijas pródigas, hijos pródigos. Y un momento, un límite donde el Señor dijo, hasta aquí. Eso le pasó al hijo pródigo. Hasta aquí, ya. Cuando iba a caer en lo más profundo, donde ya no había forma de rescate, ahí fue donde se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Y nos rescató. Y usted y yo sabemos que así es. En el momento en que más hondo estábamos, allí llegó el Señor Jesucristo y nos rescató. Eso aconteció con el hijo pródigo. Él llegó a lo más bajo, pedir alimento de marranos, lo más bajo. Y de allí lo rescató el Señor. Y eso nos pasó a nosotros. Por eso Él pudo pedir perdón al cielo y al Padre. Por eso nosotros pudimos reconocer nuestro pecado. Que habíamos pecado contra el cielo. Que habíamos pecado contra nuestro Padre Celestial. Si no, no. Allá afuera hay muchos que se están perdiendo. Y usted y yo somos unos privilegiados. Él estaba perdido. Porque uno de los títulos de hijo pródigo es hijo perdido. Hay versiones que titulan hijo perdido. Sí, yo estábamos perdidos. Y Él nos rescató. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y nos dio nombre. Y nos dio el título de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos. Son hijas benditas de Dios. Somos hijos benditos de Dios. Amén. Somos unos privilegiados. Reconozcámoslo y valoremos eso. Somos unos bendecidos, privilegiados. Demasiado. Demasiado. Pero mire entonces la iglesia de Gálatas y Corinto.
Y lo que no pasaba con la iglesia de Filipenses. Filipenses, el apóstol Pablo llega y les dice, es que es más, dice la palabra que si había una iglesia que le ocasionaba gozo, alegría al apóstol Pablo, era la iglesia de Filipenses. Allí hay 4 capítulos. Y allí el apóstol Pablo menciona la palabra gozo 16 veces. Como si fuera 4 veces por capítulo. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, mire la dificultad, el problema en el que estaba el apóstol Pablo. Y él se gozaba. Y 16 veces le menciona la palabra gozo a los filipenses. Y los filipenses no es que tuvieran una vida cristiana perfecta. Ellos tenían problemas. Ellos padecían los problemas, los mismos problemas que padecían las otras iglesias. Filipenses lo estaba padeciendo: persecución, doctrinas falsas, y había problemas entre ellos. Pero ellos buscaban solucionar todos esos problemas. Filipenses no se quedaba en los problemas que existían. Filipenses buscaba la solución a esos problemas. Ellos no se quedaban mirando, bueno, nos están persiguiendo, estamos siendo acusados. Ellos se agarraban de la mano del Señor. Por algo, hay un pasaje que yo creo que usted y yo creo que usted y yo lo tenemos guardado en nuestros corazones. Así como tenemos Juan 3:16, yo creo que este pasaje, Filipenses 4, capítulo 13, yo creo que cada uno de nosotros tenemos este pasaje guardado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo les infunde ánimo a los de Filipenses. Tienen problemas, están siendo acusados, perseguidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque cuando uno mira el contexto de este capítulo y de este verso, habla de dificultades, habla de problemas. ¿Quién no tiene problemas acá? ¿Quién no tiene dificultades acá? ¿O quiénes están 10? Todos aquí tenemos problemas. De pronto para algunas o algunos ha sido un 2023 difícil. Amén. Y sé que sí. Para algunas y algunos ha sido un año difícil, de luchas, de pruebas, de dificultades. Amén. Pero mire la iglesia de Filipo, permanecía. A pesar de las dificultades, de las pruebas, ellos permanecían. Hay que permanecer. Hay que permanecer a pesar de las dificultades y las pruebas. Hay que permanecer. Es que dígame, si no nos agarramos de la mano del Señor, ¿cómo vamos a poder soportar lo que se viene? Amén. Las dificultades, porque familia, dificultades van a venir. Luchas van a venir. Esa es la vida del cristiano. Por eso dice la palabra que es bueno que con muchas tribulaciones o después de muchas tribulaciones, esas dificultades, problemas, entremos al reino. Estamos siendo preparados. Y esta es la manera del Señor prepararnos a nosotros para entrar al reino. Con dificultades, con problemas. Amén. ¿Por qué? Porque ahí se ve la fidelidad del cristiano. Una de las acepciones que tiene la palabra fe es fidelidad. Allí se va a ver qué cristiana, qué cristiano le es fiel al Señor. No cuando somos bendecidos y estamos con de todo llenos. Es en medio de los problemas. Filipenses le mostró fidelidad al apóstol Pablo en medio de tantas dificultades.
Y Filipenses escuchaba la voz del apóstol Pablo, escuchaba la guianza del apóstol Pablo. Y ellos se gozaban. Por eso el apóstol Pablo les gritaba, gócense, gozo. Les hablaba la palabra gozo, gozo, gozo. Gocémonos en medio de las dificultades. Y entonces se cumple lo que el apóstol Pablo le dice a los de Filipo: esa obra que Él comenzó en nosotros se va a perfeccionar. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Amén. Si no nos apartamos, si permanecemos, como le dice el apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, si guardamos su palabra, si no negamos su nombre, si nos gozamos, mire las características de la iglesia de Filipos. Si nos gozamos, dice la Biblia, dice la palabra, el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. El gozo que Él pone en nosotros es nuestra fortaleza. O sea, es lo que nos fortalece en medio de la dificultad, en medio de la prueba. El apóstol Pablo se ponía por ejemplo. Él estaba en la cárcel con Silas. Amén. Y él lo que hizo fue alabar al Señor. Él lo que hizo fue alabar a Dios. Alabemos a Dios en las dificultades y en las pruebas. Alabémoslo, adorémoslo, y Él se va a manifestar. Su favor se va a manifestar. Pero no nos callemos, no nos quedemos quietos. Que la prueba, que la dificultad no nos paralice. Eso es lo que quiere el enemigo. Ver a la cristiana y al cristiano paralizado, con miedo, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Hay retos que se presentan, y hay retos, y esos retos nos pueden paralizar. Amén. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos gocemos. Dios quiere que le alabemos. Esa iglesia de Filipos es especial. Para el apóstol Pablo era muy especial. Y le daba alegría al apóstol Pablo. Así como la iglesia de Corinto le dio problemas al apóstol Pablo, la iglesia de Filipo le dio alegría y gozo al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos? ¿La que ocasionamos problemas o la que le damos gozo o alegría al ministro o al Señor? ¿Eres del que le da problemas, le ocasionas problemas al ministro y por ende al Señor? ¿O eres de los que le hace las cosas más fáciles al ministro? Porque la iglesia de Corinto le complicaba la vida al apóstol Pablo. La iglesia de Filipo le daba alegría al apóstol Pablo. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Estamos ocasionando problemas, oposición a la obra del Señor? ¿O estamos dejando de que la obra del Señor obre en nosotros? Hay dos clases de cristianos. Allí habla de dos clases de iglesias. Amén. Dos clases de creyentes. Y aquellos que se sujetan y aquellos que no se sujetan. Amén. Y recuerde que uno de los significados de apostasía es ¿qué? Rebelión. ¿Y quién se rebeló en los aires? Entonces todo aquel que se rebela está bajo la influencia del diablo. No está bajo la influencia del Espíritu Santo. No se está en la influencia del Espíritu Santo si en nosotros hay rebeldía, si en nosotros no hay sujeción. Amén. En este tiempo, que es un tiempo acelerado, que está pasando de una manera tremenda, rápido, está operando el Espíritu Santo, pero también está operando el espíritu del anticristo. El Espíritu Santo preparando la manifestación de Cristo y el espíritu del anticristo preparando la manifestación del anticristo. El tiempo es final. Nos estamos sujetando.
Estamos dejando que Dios haga la obra en nosotros, porque si estamos dejando que Dios haga la obra en nosotros, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Entonces cuando Él se manifieste, nos va a encontrar preparados. No como la iglesia de Corinto, en chismes, en rivalidades, en arrogancia, en desórdenes. Que no nos encuentre el Señor Jesucristo de esa manera. Nos quedamos. Nos quedamos. La iglesia de Filadelfia es ejemplo. La iglesia de Filipos es ejemplo. El apóstol Juan la pone de ejemplo. El apóstol Pablo pone la iglesia de Filipos como ejemplo. Amén. Y Filipos significa amor al caballo. Me llamó la atención ese significado, amor al caballo. Filadelfia, amor fraternal. Filipos, amor al caballo. Y la palabra de Dios nos enseña que Él ministra 4 clases de fuerzas: búfalo, buey, caballo y águila. Búfalo para afrontar los problemas, buey para servir, águila para las alturas, caballo para la guerra. Para la guerra. O sea que esta iglesia era una iglesia que peleaba, que batallaba, que amaba la guerra. No la guerra interna con los hermanos, la guerra contra todo aquello que es tinieblas. Amén. Entonces la iglesia de Filipo trabajaba en la obra, labrador. Amén. La iglesia de Filipo era atleta, porque el apóstol Pablo inclusive les expresa a la iglesia de Filipo para ir hasta la meta, al supremo llamamiento. Eso se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, atletas. Pero también se habla de otra estatura, soldado. O sea, esta iglesia de Filipo formaba parte de la milicia del Señor Jesucristo. Pero esta iglesia peleaba contra todo aquello que se oponía. Peleaba. No se quedaba con los caídos. No tenía temor, no le daba miedo. Y había 3 clases de oposición y se los mencioné ahora. Amén. Falsas doctrinas. Tenemos que oponernos a falsas doctrinas, no aceptarlas, rechazarlas. Amén. Tenemos que oponernos a todos aquellos que se levantan en contra nuestra, que quieren sacarnos del camino. Pero también tenemos que poner orden acá, en la casa del Señor. Aquí tiene que haber orden. Aquí hay una cabeza, aquí hay cabezas, aquí hay autoridades. Amén. Y eso habla de orden. Autoridad, sujeción. Eso lo practicaba Filipo. Esa iglesia practicaba eso. Entonces tenía las 3 estaturas: labrador, atleta y soldado. Y eso le expresa el apóstol Pablo a Timoteo, que hay que ser labrador, trabajar en la obra. Tenemos que trabajar, servir. ¿Han estado escuchando a nuestro apóstol Sergio? Servicio, 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 servicio. Hay que servir en la casa del Señor. Hay que correr esta carrera y terminar esta carrera. Llegar a la meta. Y hay que pelear, hay que batallar. Tenemos que ser soldados. No solo somos sacerdotes, somos soldados. Y la iglesia de Filipenses lo entendió. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy convencido, estoy seguro, persuadido en ustedes. En ustedes. No se lo decía a ninguna otra congregación. La obra va a ser terminada. Ustedes van a estar preparados para su parucía, para su venida. Preparémonos. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. El tiempo es final. El tiempo es final. Preparémonos. Cristo viene. Que nos halle como la iglesia de Filadelfia, guardando su palabra, no negando su nombre. Que nos halle, nos encuentre como la iglesia de Filipo. Amén. Oponiéndonos a todo aquello que no venga de parte de Él. Amén. Oramos, familia.
Gloria al Rey. Gloria a Cristo. Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Es por su gracia, por su misericordia. Es su amor el que nos sostiene, amén. Dios es bueno. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Él la terminará. Él la terminará. Esa es su voluntad. Hacer la obra en nosotros. Es nuestra voluntad. Que Él haga la obra en nosotros. Que Él nos encuentre preparados. Preparémonos. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, aleluya. Como dice la palabra, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. ¿Cuántos queremos que venga el Señor Jesús? ¿Cuántos anhelamos que venga el Señor? Yo lo anhelo. Yo anhelo la venida de mi Rey. Este mundo apesta. Este mundo está podrido, apesta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la palabra que nos transmites a través del apóstol Pablo, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Tú comenzaste la obra en nosotros. Tú nos diste redención, Señor. Tú nos rescataste, Señor. Y una vez fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, Rey, comenzó una restauración en nosotros, Señor. Padre, tú nos elegiste. Jesús, tú nos salvaste. Espíritu Santo, tú nos estás santificando, Espíritu Santo. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Haz tu obra en esta tu casa. Alas de misericordia, Señor. En cada uno de los miembros que forman parte de esta casa, Rey. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Nosotros nos disponemos para ser preparados, para ser trabajados, para ser formados conforme a tu voluntad, Señor. Nosotros rendimos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tu obra sea perfeccionada en cada uno de nosotros, Rey. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Esta casa, la casa la de misericordia, Rey, te necesitan, Espíritu Santo. Ayúdanos y prepáranos, por favor, para tu venida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso